Y dice Pablo, en la práctica del judaísmo yo aventajaba a todos los contemporáneos por mi celo exagerado en las tradiciones. No ve a Pablo y ve un tipo increíble, lo cual me lleva a la conclusión, oigan, antes de que Saulo siguiera a Cristo o a Dios, Dios ya había seguido a Saulo. Antes de que tú tuvieras un plan, Dios ya tenía un plan contigo. Naciste en el país que tenías que nacer. Fuiste criado como tenías que ser criado. Con los padres que te tocó. Con los hermanos que heredaste. Con la suegra que te vino de arriba como regalo. Antes de que siguieras a Dios, Dios te seguía a ti. Bienvenidos a esta reveladora enseñanza del pastor Dante Gebel, donde descubriremos la poderosa intersección entre los planes divinos y nuestras decisiones humanas. En un mundo donde muchos viven sin rumbo, el pastor Gebel nos recordará que Dios no solo tiene un propósito para cada uno de nosotros, sino que activamente nos busca y prepara para cumplir nuestra misión única. Descubriremos cómo el Creador del universo, siendo soberano, respeta nuestra libertad de elección, creando una danza sagrada entre su voluntad perfecta y nuestro libre albedrío. Esta enseñanza transformará su perspectiva sobre el propósito, revelando cómo alinear sus planes con los de Dios para desbloquear el destino extraordinario que Él ha preparado específicamente para usted. Cuando en mi caso personal quería que Dios me usara en algo, en lo que sea, ayudaba en la limpieza de la iglesia, limpiaba los instrumentos, limpiaba el bautisterio, cualquier cosa que había para hacer era el comodín. Yo estaba, pero no me estoy haciendo el humilde, sino que era lo que podía hacer, yo era materia dispuesta. Y un día nos enteramos que había una suerte de congreso en Argentina, lo cual no abundaban tampoco, lejano a donde yo vivía, en Buenos Aires, en la provincia de Córdoba, un estado de la República Argentina. Así que viajamos casi si no me equivoco, 1000 y tantos de kilómetros para llegar a Córdoba, y allí había un seminario donde muchos muchachos de mi edad, chicas y muchachos de mi edad, nos inscribimos con mucho esfuerzo. Teníamos aproximadamente 16, 17 años, varios predicadores iban a desfilar en lo que sería el panel o la plantilla de expositores. Uno en particular, un seminarista, una de las mañanas, preguntó quiénes de los presentes que invirtieron tiempo, dinero, energía en llegar hasta aquí tienen un destino claro de lo que quieren en su vida. Porque supongo, añadió, que si están aquí es porque tienen un destino de lo que quiere que Dios haga con sus vidas. Estoy preguntando quién de ustedes tiene un mapa para alcanzar un propósito en la vida. Y nadie respondía. Entonces el orador empezó a intranquilizarse, a ponerse un tanto nervioso y nos empezaba a mirar uno por uno. Observa a cada uno y le pregunta, dime que tienes un plan. ¿No tienen un plan? ¿No tienen un plan trazado para vivir? ¿Me están diciendo que vinieron a este seminario y no tienen un sueño transportado a un proyecto, a un plan? Y nadie respondía. Estábamos perdidísimos. Me mira a mí y me dice, por el amor de Dios, dime que tienes un plan. Yo ni sabía lo que era un plan. A mí me choqueó esa frase porque yo no tenía plan, porque venía de los testimonios que decían, dejé el trabajo, vivo por fe. Otro se paraba y decía, yo dejé el trabajo, y agrandaba la oferta, y dejé mi mujer, y dejé mis hijos, vivo por fe. ¿Qué era vivir por fe? Esperar que un hermanito le trajera comida, esperar que alguien le diera dinero, ir caminando a la iglesia y esperar que alguien le pagara el boleto de regreso. Eso era vivir por fe. Fe casi era un recurso barato para disfrazar la vagancia, para disfrazar la pereza, el no preocuparme, el no planificar. Y el escritor a los Hebreos dice, fe es la certeza de lo que se espera. O sea, primero tiene que tener algo que esperar para tener certeza y fe. Fe es la certeza de lo que se espera. La pregunta es, ¿qué esperas? Porque si no, ¿para qué tener fe? La convicción, la seguridad de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no ves, pero lo esperas? ¿Qué tienes en la vida que no ves todavía, pero que lo estás esperando? Lo has cristalizado, lo has acariciado, has soñado, lo has escrito, lo has visualizado. Tú dices, uy, tengo tantas cosas visualizadas. Mi pregunta es, ¿eso es lo que esperas, correcto? Bueno, ¿cuál es la estrategia, el plan? El Señor dice, si vas a edificar con efectividad, necesitas una estrategia, un plan. Y la mayoría de la gente está sentada hasta que se encuentra con una elección. Tiene que elegir. Cuando elige algo en la vida, entre paréntesis, ¿elegir qué? Una iglesia donde congregarse, un país donde vivir, un cónyuge con el cual casarse,
cantidad de hijos que van a tener, a qué se va a dedicar, carrera a seguir. Cualquiera sea la elección, estoy hablando de ese tipo de elecciones, no si te vas a vestir de negro o de azul. Elecciones que pueden alterar tu vida tal como la conoces. Dios siempre bendice, le da favor a aquel que tiene un plan. El banco no te da dinero si no vas con un proyecto y un plan. El seguro no te paga una casa que se arruinó si no vas con un presupuesto y un plan de reconstrucción. Y Dios no pone recursos en las manos de nadie que no tenga un plan. Olvídate de pedir recursos para tener más dinero. No va a pasar. Dios no pone dinero en las manos de alguien que no tiene un plan. No le da recursos a alguien que no tiene un plan. Hasta los empresarios son así. Ahora tú le preguntas al que trabaja sin un plan, al que tiene hijos sin plan, al que pastorea sin plan, al que empieza una empresa sin plan. ¿Quieres tener éxito? Y te dice, sí. ¿Y por qué no tienes una estrategia? Porque simplemente se sentaron a la vera del camino de la vida a esperar que pase el día. Lo único que quieren es sobrevivir. Y al final de la vida lo único que habrán logrado es eso, sobrevivir. Lo cual es poco. Sobrevivir es pagar el mínimo de la tarjeta, es pagar la renta, tirar un mes más, un año más, una década más, mientras que vas envejeciendo frente al espejo. No vale la pena vivir así. Es una vida miserable, muy por debajo de la barda de lo que Dios había dispuesto para ti. Hay cosas que se necesitan planificación, estrategia, tiempo. La planificación es parte de un plan. Muchos de nosotros pedimos un milagro y Dios nos responde con un plan. Moisés ora y Dios le da un plan para ver al faraón. Josué ora y Dios le da un plan para conquistar Jericó. Elías ora y Dios le da un plan cuando se secó el arroyo. Y muchos de nosotros, Dios nos contesta con un plan y lo tomamos como una omisión de Dios. Como que Dios hizo caso omiso, como que Dios conserva el silencio. Y Dios lo que te da es un plan. La respuesta a tu oración es un plan. Para conquistar al hombre o a la mujer de tus sueños necesitas un plan. Dijo una que no se ve que no han planificado nada contigo, pero ya van a planificar. La intersección entre el propósito divino y la planificación humana representa uno de los espacios más fascinantes de la experiencia espiritual. Existe una dinámica profunda entre la soberanía de Dios y nuestro libre albedrío, una danza sagrada donde la voluntad divina y nuestras decisiones convergen para crear el tapiz de nuestras vidas. Este ensayo explora cómo la fe auténtica no es pasiva ni fatalista, sino que requiere una participación activa en forma de planificación estratégica que honra el propósito divino mientras ejerce responsablemente nuestra capacidad de elección y acción. Contrariamente a ciertas percepciones populares, la fe genuina no consiste en una espera pasiva de intervención divina sin acción personal. El autor de Hebreos define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta definición revela un aspecto crucial. Para tener certeza, primero debemos tener algo que esperar. La fe no es un concepto abstracto desconectado de expectativas concretas, es la convicción profunda sobre realidades que aún no se han manifestado pero que anticipamos con confianza. Debemos preguntarnos, ¿qué esperamos? ¿Qué visiones, sueños o expectativas hemos cristalizado, acariciado, visualizado o escrito? Sin estas aspiraciones concretas, ¿de qué sirve tener fe? La fe sin objeto es como un vehículo sin destino, puede moverse pero nunca llega a ninguna parte significativa. Lamentablemente, muchos han distorsionado el concepto de vivir por fe para justificar la falta de planificación o responsabilidad. En estos casos, la fe se convierte en un recurso barato para disfrazar la pereza o la falta de visión. Personas que abandonan sus responsabilidades familiares, laborales o sociales sin un plan alternativo no están demostrando fe heroica sino irresponsabilidad espiritual. La verdadera vida de fe no elimina la necesidad de planificación, más bien, la eleva a un nivel de colaboración divino-humana. Las decisiones significativas en la vida, la elección de una comunidad de fe, un país donde residir, un cónyuge, una carrera profesional, no son meros incidentes aislados sino puntos de inflexión que pueden alterar fundamentalmente nuestra trayectoria. Estas elecciones requieren deliberación, visión y planificación estratégica. El Creador bendice con favor divino a quienes desarrollan planes concretos. Esta verdad se refleja incluso en las instituciones humanas. Un banco no otorga préstamos sin un proyecto viable, una aseguradora no cubre daños sin un presupuesto de reconstrucción. De manera similar, Dios rara vez deposita recursos en manos de quienes carecen de planes para administrarlos sabiamente.
La ausencia de planificación no es espiritualidad elevada, sino negligencia de la responsabilidad de administrar lo que se nos ha confiado. Muchas personas transitan por la vida sin rumbo definido, sentadas a la vera del camino esperando pasivamente que transcurran los días. Su única aspiración es sobrevivir, pagar las facturas mínimas, cubrir el alquiler, soportar un mes más, un año más o una década más, mientras observan su gradual envejecimiento en el espejo. Esta existencia minimalista representa una tragedia espiritual, vivir muy por debajo del umbral de lo que Dios ha diseñado para nosotros. Frecuentemente, cuando clamamos por milagros instantáneos, Dios responde proporcionándonos planes estratégicos. Observamos este patrón repetidamente en las Escrituras. Moisés ora y recibe un plan para confrontar al faraón, Josué busca dirección y obtiene estrategias para conquistar Jericó, Elías enfrenta la sequía del arroyo con una nueva dirección divina. Muchos interpretan erróneamente estos planes divinos como silencio o indiferencia celestial. Esperamos una intervención sobrenatural instantánea y nos decepcionamos cuando Dios nos entrega en cambio un plano para construir nuestra propia solución con su ayuda. No reconocemos que la respuesta a nuestra oración ha llegado, simplemente en una forma que requiere nuestra participación activa. Esta dinámica se aplica a todos los aspectos de la vida. Para alcanzar metas relacionales, profesionales, ministeriales o personales, necesitamos estrategias bien fundamentadas. El desarrollo de una congregación, el cultivo de relaciones significativas, el logro de metas financieras, todos requieren inversión de tiempo, recursos y esfuerzo sistemático. Existe una sinergia maravillosa entre el propósito eterno de Dios y nuestros planes temporales. El plan divino no anula nuestra capacidad de planificación, más bien, la facultad humana para elaborar estrategias es un reflejo de la mente creativa de nuestro Hacedor. Cuando desarrollamos planes que se alinean con su propósito mayor, experimentamos la convergencia perfecta de lo divino y lo humano. Un plan verdaderamente significativo debe ser de una magnitud que requiera intervención divina. Si nuestras aspiraciones pueden alcanzarse igualmente con o sin Dios, entonces no son planes que honran su grandeza. Los planes que glorifican a Dios superan nuestra capacidad humana, requiriendo una dimensión sobrenatural para su cumplimiento. Necesitas un plan, muchachos, necesitan un plan. Y ese plan tiene que haber una estrategia, un gasto, una inversión, cabezones, una inversión. Pagamos el café a media, una inversión. La inversión, el gasto, el proyecto hace que la chica haga ¡pac! Y caigas. Necesitas un plan para que la iglesia crezca. Todo es un proyecto de vida, una estrategia. Dios te envía recursos si está esperando el milagro y no ve lo que Dios te está enviando para ejecutar el plan, te vas a perder la salida al problema. Como aquel viejo chiste que ustedes conocen del hombre que se estaba ahogando, estaba arriba del techo de la casa, toda la ciudad negada, y él decía: Señor, sálvame. Y vino el bote, le dijo: venga, súbase, Dios me va a salvar. Vino la lancha, súbase, Dios me va a salvar. Vino un helicóptero, agárrese, Dios me va a salvar. Y se ahogó. Y cuando llega al cielo le dice: Señor, no me salvaste. Y Dios le dice: te mandé bote, lancha y helicóptero. ¿Qué querías? Entonces, tiempo y oportunidad le pasa a todo el mundo. El tema es saber qué es lo que Dios pone a tu disposición para que cuando se junte el tiempo y la oportunidad, tú puedas surfear la ola. Acuérdate, honra a Dios que tengas un plan, y ese plan tiene que estar acorde a un Dios grande. ¿Tienes un Dios grande de verdad? Tienes que tener un plan grande. El plan, mira, si el plan podría intervenir Dios o un hombre rico, tú no necesitas a Dios en el plan. Si el plan puede hacerse con Dios o con alguien más, tú no necesitas a Dios en el plan. Tú tienes que tener un plan que no funcione a menos que haya una intervención divina. Un plan que esté por encima de tu capacidad. Porque algunos dicen: a ver, el plan mío es pagar la renta. Eso no es un plan que honra a Dios. Uno tiene que descubrir el propósito de Dios y después hacer un plan acorde a ese propósito. Ahí es cuando convergen la voluntad de Dios con el plan. No son excluyentes, van juntos. La voluntad de Dios para tu vida y la estrategia para alcanzar esa convicción que no se ve, pero en fe tú tienes una estrategia, una ingeniería para llegar hasta ahí. Dios te conoce aún antes que nacieras. Entonces tienes que asegurarte que tu plan encaje con el propósito divino para tu vida desde antes que nacieras, desde antes que fuese gestado.
El plan nos ayuda a trabajar en armonía con ese propósito. Por eso Pablo escribe a Roma, le dice a los romanos en Romanos 8:28, ahora bien, Dios dispone todas las cosas, todas las que te pasaron, las lindas, las otras, las feas, las buenas, las que puedes contar, las que tienes retratos en Instagram y las que tienes vergüenza de pensar que alguien te pudo fotografiar. Todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados con su propósito. ¿Qué me habla esto? Que no somos, como te dije una vez, marionetas libradas al azar. No somos una colección de cuentos cortos sin conexión. Cada uno de nosotros tiene una vida lineal, una narración elaborada que tiene un principio y un fin. Tú ves la vida de José, el José bíblico, y ves que desde la túnica de colores, desde la envidia de los hermanos, desde el pozo donde fue arrojado, desde la cisterna vendido como esclavo y a la cárcel, hasta donde llega, que es lo más alto de la época, hay una línea elaborada. Es literalmente un guión cinematográfico. Tiene un desenlace, un planteo, un nudo y un desenlace. Es literalmente una historia novelesca. Cuando tú ves la historia completa de José, dices, había un propósito, había un plan. Si tú ves a José por partecita no entiendes nada. Dices, ¿pero qué está pasando? Cada vez se le complica más a esto. Pero cuando ves la vida completa te das cuenta que Dios no va armando planes a medida que los sorprendemos. Pablo es la prueba de que todas las cosas convergen en un plan divino y que después él tiene que tener un plan que se ajuste a ese plan divino. Te lo voy a poner así. Pablo comienza su testimonio con estas palabras. Hechos 22:3. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel, recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes hoy en día. Pablo hablaba, escribía y pensaba en la lengua franca de la época, el griego. Tenía ciudadanía judía y ciudadanía romana, así que él podía apelar al César, podía cruzar frontera, era tratado como un hombre libre. Todos se preguntan cómo un judío logró ciudadanía romana. Los romanos no le daban la ciudadanía a un judío ni en 1.000.000 de años, ni siquiera los que cobraban impuestos para ellos. Pero se cree que el padre de Pablo, el padre de Pablo fabricaba tiendas, carpas. Y para un ejército nómade como era el de Roma, que era un imperio que vivía de país en país conquistando, este era un elemento vital, la tienda. Y se cree, ahora sí, que porque el papá de Pablo fabricaba tiendas, Pablo había heredado, o Saulo había heredado esa tarea, y entonces eso se le había hecho ganar el favor con los romanos, y alguien a cambio de una tienda le dio los papeles. Entonces tenía ciudadanía romana. Y Pablo tenía conocimiento cultural, dominio lingüístico, documentos para viajar, oficio para ganarse la vida. Pablo solía decir, no quiero ser gravoso. Él se mantenía solo. No le decían, decídase, apóstol o artista. No, él se mantenía solo. No quería ser gravoso. Y dice Pablo, en la práctica del judaísmo yo aventajaba a todos los contemporáneos por mi celo exagerado en las tradiciones. Uno ve a Pablo y ve un tipo increíble, lo cual me lleva a la conclusión, oigan, antes de que Saulo siguiera a Cristo o a Dios, Dios ya había seguido a Saulo. Antes de que tú tuvieras un plan, Dios ya tenía un plan contigo. Naciste en el país que tenías que nacer. Fuiste criado como tenías que ser criado. Con los padres que te tocó. Con los hermanos que heredaste. Con la suegra que te vino de arriba como regalo. Antes de que siguieras a Dios, Dios te seguía a ti. Aspiraciones que se limitan a la mera supervivencia, como simplemente pagar el alquiler mensual, difícilmente reflejan la magnificencia del Dios al que servimos. El proceso adecuado consiste en primero discernir el propósito divino para nuestra vida y luego desarrollar estrategias que faciliten su cumplimiento. Contrario a ciertas interpretaciones, la voluntad de Dios y nuestra planificación estratégica no son mutuamente excluyentes sino complementarias. La voluntad divina establece el destino, nuestra planificación traza el camino para llegar allí. Las Escrituras afirman que Dios dispone todas las circunstancias, favorables y adversas, gloriosas y vergonzosas, para beneficio de quienes le aman y han sido llamados según su propósito. Romanos 8:28. Esta verdad fundamental revela que no somos marionetas del azar ni protagonistas de episodios inconexos, cada vida humana representa una narrativa cohesiva con significado y dirección. Consideremos la trayectoria de José en el Antiguo Testamento, desde la túnica de colores hasta la envidia fraternal, desde la cisterna vacía hasta la esclavitud egipcia, desde la prisión injusta hasta la posición de primer ministro. Vista en fragmentos aislados, su historia parece una serie de calamidades sin sentido.
Contemplada en su totalidad, revela un guión divino con estructura narrativa perfecta, planteamiento, nudo y desenlace providencial. Pablo de Tarso ejemplifica igualmente esta realidad. Su testimonio personal revela cómo Dios había preparado meticulosamente su vida para un propósito específico, nacido judío pero criado en contexto helenístico, educado bajo Gamaliel en la ley hebrea, fluido en griego, la lengua franca de la época, poseedor de ciudadanía romana, un privilegio extraordinario para un judío. Y capacitado en un oficio práctico, fabricación de tiendas. En sus propias palabras, él aventajaba a sus contemporáneos en el judaísmo por su celo exagerado por las tradiciones. Esta preparación providencial nos conduce a una revelación asombrosa. Antes de que Saulo siguiera a Cristo, Cristo ya seguía a Saulo. Antes de nuestra conversión o compromiso espiritual, Dios ya estaba orquestando circunstancias para prepararnos para nuestro llamado divino. Nacimos en el país específico que debíamos, fuimos criados en las circunstancias necesarias, recibimos la familia asignada, no por casualidad sino por diseño divino. Esta verdad desafía nuestra percepción de las circunstancias difíciles. Aquellos entornos familiares disfuncionales, experiencias traumáticas o limitaciones que considerábamos errores cósmicos, ahora pueden reinterpretarse como componentes del plan maestro. Dios no improvisa planes de contingencia cuando llegamos a Él, ya tenía un propósito establecido que incorporaba todas nuestras experiencias previas. En el caso de Pablo, Dios transformó a un perseguidor implacable en un apóstol de misericordia. Las mismas capacidades que utilizaba para arrestar creyentes fueron redirigidas para establecer iglesias y redactar epístolas que nutrirían la fe cristiana por milenios. Similarmente, nuestras experiencias formativas, incluyendo fracasos, rechazos, decepciones y luchas, constituyen ingredientes esenciales en la receta divina para nuestras vidas. La planificación efectiva requiere claridad sobre el resultado deseado. Emprender batallas sin objetivos definidos, pelear por el mero hecho de pelear, consume energía vital sin producir recompensas significativas. La Escritura nos invita a correr de tal manera que obtengamos el premio. Esto implica tener claridad sobre la meta y desarrollar estrategias para alcanzarla. Muchos desperdician su potencial en conflictos improductivos, debatiendo incesantemente sobre política, religión o deportes sin ningún propósito constructivo. Esta tendencia combativa frecuentemente revela un conflicto interior no resuelto. Quienes luchan constantemente contra el mundo generalmente libran una batalla más intensa contra sí mismos, proyectando sus inseguridades personales hacia objetivos externos. La autoestima saludable, fundamentada en el amor propio bíblico, nos permite seleccionar nuestras batallas con sabiduría. No todas las confrontaciones merecen nuestra atención, no todos los botines nos pertenecen. Para mantener fidelidad a nuestro plan, debemos evaluar cada potencial enfrentamiento. ¿Esta situación me acerca o me aleja de mi meta? ¿Consume energía productiva o me drena innecesariamente? ¿Funciona como ancla que me retiene o como vela que impulsa mi avance? A diferencia de Dios, existimos dentro de una cápsula de tiempo, limitados por la temporalidad, marcando nuestras vidas con relojes y calendarios. No podemos regresar al pasado para modificarlo, pero podemos proyectarnos mentalmente hacia el futuro para evaluar nuestras decisiones presentes. Un ejercicio valioso consiste en visualizarnos en la etapa final de la vida, contemplando retrospectivamente nuestro camino. Desde esa posición hipotética de ancianidad y sabiduría acumulada, podemos examinar ¿qué decisiones contribuyeron significativamente al cumplimiento del propósito divino? ¿Qué elecciones nos desviaron temporalmente? ¿Vivimos persiguiendo un plan cohesivo o meramente reaccionando a circunstancias inmediatas? En esta reflexión imaginaria, la satisfacción profunda no proviene de acumular posesiones temporales o lograr reconocimiento pasajero, sino de la convicción de haber alineado progresivamente nuestro plan personal con el propósito eterno que Dios estableció antes de nuestra concepción. La verdadera realización consiste en poder afirmar, como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué legado espiritual transmitiremos a las generaciones futuras? ¿Recordarán nuestros descendientes que siempre tuvimos un plan? ¿Seguirán con confianza a un líder que proyecta seguridad por tener claridad de visión y estrategia definida?
La integración entre fe y planificación constituye un imperativo espiritual urgente. No podemos modificar nuestro pasado, pero podemos diseñar estratégicamente nuestro futuro alineándolo con el propósito divino. Aunque experimentemos fracasos temporales o desvíos en nuestro recorrido, la convergencia entre el plan eterno de Dios y nuestras estrategias temporales produce una sinergia transformadora. La espiritualidad madura rechaza tanto el fatalismo pasivo, lo que será, será, como el voluntarismo orgulloso que excluye a Dios de nuestras decisiones. En cambio, adopta una postura de cooperación responsable, reconociendo la soberanía divina mientras ejercemos activamente nuestra capacidad de planificación y acción. La vida significativa requiere destinos claros, no meramente buenos deseos. Requiere mapas detallados, no solo esperanzas vagas. Requiere perseverancia sistemática, no solo entusiasmo esporádico. El llamado divino resuena hoy con urgencia renovada. Por favor, dime que tienes un plan. La verdadera vida de fe no consiste en esperar pasivamente que Dios resuelva nuestras circunstancias sin nuestra participación. Consiste en colaborar activamente con su propósito eterno mediante la elaboración de estrategias que honren su grandeza y faciliten su voluntad perfecta. En esta convergencia sagrada entre el propósito divino y la planificación humana descubrimos nuestro máximo potencial y nuestra más profunda realización.